Güey, te quiero contar. Quiero empezar este episodio contando un sueño que tuve. Ok. Yo estaba acostada y bueno, empecé a soñar que ponía mis piecitos como en un estanquecito. Ok. Y poco a poco empezaba este estanque como a ebullir y se me empezaban a hacer unas burbujitas en los tobillos. Ok. Digamos que para describírtelo un poco mejor, eran como ámpulas que se crecían y luego reventaban, ¿no? Y no reventaban con sangre, pero sí se veía como esta pusita rojita, ligeramente roja que... Y me dolía, güey. Y entonces cada vez empezaba una y yo como que me la agarraba como tratando de contenerla y reventaba. Y luego me salía otra y la trataba de contener y reventaba. Entonces estas bolitas se empezaron a crecer en mis tobillos como hacia arriba hasta que me desperté porque sentí que me estaba quemando. Ok. Me despierto y siento muy caliente, ¿no? O sea, pero pues me toco y todo está normal. Era un sueño. Okay. Era un sueño. Sí. Pero ¿por qué te estoy contando esto? Tengo un problema en los tobillos de dermatitis. Entonces empiezo con una descamación y yo, en mi ansiedad y en mi desesperación, me empiezo a rascar a un nivel de que me empiezo a quitar piel, ¿no? Okay. Y es un problema severo que también me quita mucho el sueño a veces cuando me pongo a pensar en eso, porque no sé qué implicaciones pueda tener a futuro, ¿no? Okay. No sé si es cáncer, güey, no sé, pero para mí es una deformación, ¿no? En la piel, que yo siempre he sido súper delicada de la piel y de alguna manera empezó con una cosita de este tamaño. Sí. Y ahorita el tobillo es de este tamaño, manches, ¿no? Okay. Entonces, sí, pues tratamiento dermatológico, la fregada, pero pues al final es doloroso, es molesto, me da vergüenza, no puedo usar tines porque pues obviamente que se ve y qué oso, ¿no? Yeah. Entonces sí creo que domina una gran parte de mi vida y determina, ¿no? Ciertas decisiones que tomo conforme a mi vestuario. Pero bueno, todo esto, ¿por qué diablos? ¿Por qué demonios llevo 3 minutos hablando de mi dermatitis? ¿Qué me pasa? Es que en realidad este se va a volver un podcast de salud. Exacto. No manches, di que nos demanden, ¿no? Las que ya están. No. Quería poner un ejemplo de cómo es tan fácil perder el control de tu cuerpo, ¿no? Y no me refiero a algo motriz. Me refiero a que no sabemos cómo están trabajando nuestras células a un nivel microscópico y que si un día se le bota algo, claro, pues en qué puede desencadenar, ¿no? En todas estas enfermedades autoinmunes, en cáncer, en problemas de dermatitis. Y creo que es un tema muy relevante porque el tema del día de hoy, este capítulo, es... El tan esperado, body tan aclamado body horror. Sí, a ver, bueno, presentamos el podcast, somos Hackson, queríamos darles una introducción diferente, queríamos contarles algo de nosotras para empezar a hablar sobre body horror. Yo soy Sam Alvarado de Maelstrom. Yo soy Andrea de Miedo Mismo. Y pues nada, sí estamos muy emocionadas de que sea de body horror este episodio, ¿no? Sí, y sobre todo creo que es un gran reto. No nada más un gran reto porque está muy en la boca de todo el mundo está hablando de body horror. Creo, sí. Qué bueno que vivimos en una realidad donde estamos hablando de body horror. Sí. Pero creo que, o al menos nos dimos cuenta, que mucha gente no sabe qué es el body horror. Sí. Yo creo que la actualización del tema de body horror vino y mucha gente lo empezó a hablar sin duda por La Sustancia, como que fue una película que trajo a la mesa otra vez, ¿no? El debate de qué películas de body horror puedes ver si te gustó La Sustancia, cosas así, ¿no? Vi un chingo de videos de creadores y creadoras hablando de eso, pero también entró esta parte en donde, además de que vi que algunas clasificaciones me llamaron la atención, ¿no? O sea, creo que aquí en este podcast no estamos justo para decir como de pinche gente, no sé qué. No, para nada, güey, ¿no? O sea, nosotros aquí venimos a hablar de lo que nos gusta, de lo que creemos, de lo que nosotras investigamos, pero por ejemplo había personas que sacaban listas de estas son las 10 películas de body horror que tienes que ver y yo decía, no sé, güey, o sea, de que yo no sé si esa película, así que Midsommar, güey. ¿Ya sabes? Sí. Y es como de, bueno,
¿qué tal si hablamos un poco sobre qué es el body horror? Ujú. Y qué engloba el body horror, cuáles son sus características, cuáles son las particularidades de ese subgénero, qué lo hace diferente de otros subgéneros del terror, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones por las que decidimos hablar de body horror, porque creemos, o bueno, al menos yo, sí, personalmente creo que es un subgénero que sí se da mucho a confusión. O sea, sí se presta mucho a la confusión, se presta mucho a mezclarlo con otros subgéneros, entonces eso hace difícil ver qué se le puede llamar body horror, y creo que es un momento relevante para hablar sobre esto. No, definitivamente. De hecho, creo que muchas veces se confunde porque el mensaje inicial o el mensaje como superficial, digamos, ¿no? Como por encimita del body horror es el impacto y el morbo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto análisis puede tener un subgénero cuya principal característica es el impacto y el morbo? Claro, ¿no? Claro. Pero yo estuve trabajando, es que yo ya tenía, quiero que sepan que yo ya había estado investigando mucho sobre body horror porque quería hacer un video para mí mismo, que claramente que no les hice video para mí mismo. La adultez otra vez, bebé. La adultez siempre gana. Perdónenme, yo sé que soy lo peor, pero se hace lo que se puede. Pero bueno, tengo mi definición que me gustaría leer. Me encanta, güey, me encanta. Que me gustaría leerte y luego ya a partir de ahí, pues obviamente que Sam trae un contexto muy perro en literatura, en historia, en arte. Entonces sí me gustaría como que avanzáramos a partir de eso. Está bien, ¿no? Solo igual... es que te amo porque pones muchas expectativas en mí. Y yo tampoco se crean que es una master... No, sí es una... Va a ser una... Justo nada más antes de Nuestra que leas masterclass. Sí, güey, de que masterclass de body horror. No, pero más allá de eso, quería contarles que si les interesa saber qué es el body horror, qué películas se pueden clasificar así, tal vez escuchar de películas que ustedes no han, pues si no han visto, saber cómo puede diferenciarse de otros subgéneros, etcétera. Todo eso lo vamos a tocar en este episodio. Por lo tanto va a ser un episodio pues profundo, largo, amplio. Y pues nada, quédense y ahora sí, cuéntanos tu concepto de body horror. Bueno, a ver. El body horror es un subgénero principalmente en cine de terror que se caracteriza por transformaciones grotescas que, aunque visualmente son muy impactantes y a menudo imposibles, sirven como metáforas para explorar temas como el miedo a la pérdida de control, la alienación y efectos de la tecnología y creencia en la humanidad. Ok, ¿no? Nice. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos de las pocas cosas que sé sobre el body horror, uno de sus principales objetivos es mostrar estos temores a través de deformaciones grotescas que no son posibles, ¿no? En nuestra realidad. Ok, eso es interesante. Ajá, ahí hasta ahí, Okay. ¿no? Hay muchas películas que creo que son corporales, pero no necesariamente es un género de body horror. Okay. Al menos no entran en el subgénero. Ajá, al menos dentro de mi definición. Ay, Ok, bien chicha, me güey, así. Mi definición. Así, definición de que Fuente Andrea. Me encanta, güey. Bueno, Fuente Andrea, mí mismo, pero son muchas más, Güey, ¿no? claro, o sea, consulté demasiadas cosas. No, y toda tu experiencia, bebé. Todos estos años viendo películas de terror no es en vano, güey. Son muchos años. Yo creo que está muy chido empezar, obviamente, con la definición. Y yo quiero voy a abordar tu concepto de body horror. Y quiero dar, pero antes, un pasito atrás para decir por qué carajos importa hablar de subgéneros. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la discusión? ¿Por qué tal vez esta obsesión con catalogar películas y no decimos nada más son películas de terror y la chingada, ¿no? Porque creo que en el estudio de la historia del cine, evidentemente, es muy fructífero clasificar para entender no solamente las temáticas, sino obviamente para entender los recursos técnicos que utilizas, para entender también incluso la evolución de cómo los pensamientos y las ideas que operan a nivel social, político, etcétera, impactan en ciertos momentos para producir ciertas cosas en el arte, llámese el cine en este caso. Entonces esa es la razón por la que es interesante hablar de subgéneros. No es nada más que un güey se siente y diga como de soy un ñoñazo y quiero hacer una lista de las películas que me parecen tal o cual, sino que nos hablan justo de ciertas corrientes que operan en el arte
a través del tiempo y por eso tienen características que pueden verse de manera como uniforme y por lo tanto crear una categoría para partir de ahí para analizar ciertas películas. Esa es la razón por la que creo que es interesante pensar estas etiquetas que en realidad no son tan viejas, güey. Porque el término de body horror en realidad es un término que podríamos considerar contemporáneo. No es un término pues, que tenga tantos años, güey. Incluso por eso, y no solo eso, sino que a diferencia de otros subgéneros del terror, como el slasher, por poner cualquiera, el body horror es mucho menos estudiado que el slasher. El slasher ha salido miles de publicaciones, de estudios, de libros, hay, o sea, tesis completas hablando sobre ciertos subgéneros, y por alguna razón yo siento que el body horror ha sido particularmente complicado. El body horror es un subgénero complicado porque justo creo que una de las dificultades es que cualquier película de terror que tenga que ver con algo del cuerpo, automáticamente las personas ya pueden pensar que es body horror. Cuando no responde a eso nada más. Porque viene la pregunta que me parece más obvia. Si tú tienes a un Michael Myers, güey, desquiciado, o así, persiguiéndote, güey, y llega y te arranca, bueno, no, él no era mucho de ese estilo, güey, ¿verdad? Pero bueno, te arranca un brazo, güey. Jason, güey, te arranca un brazo, ¿eso es body horror? No lo es. Pero alguien te podría decir, ¿por qué no lo es? Si tal vez el concepto más superficial del body horror es que hay una modificación al cuerpo. Si te arrancan un brazo es una modificación al cuerpo. ¿Por qué no lo es? Porque no tiene que ver nada más con el hecho de que el cuerpo sea violentado en escena. Eso no es lo que hace que una película sea body horror. Tiene que ver más con las motivaciones y en dónde recae el locus del horror. Es decir, ¿qué es el elemento en la película que causa el horror? En este caso, por ejemplo, hablando, y ya profundizaremos un poco más, no quiero clavarme en esta parte, pero en ese caso en el que Jason viene y me arranca un brazo, el horror recae en la violencia externa que está recibiendo un cuerpo. Es decir, el ente amenazante es Jason, güey. Y por lo tanto, con otras particularidades que no vamos a hablar aquí porque no es un sobre slasher, no es un capítulo sobre slasher. Bueno, con otros elementos, entonces podemos decir, este es un slasher, aunque hay violencia y modificación de cuerpos. Ahora, también algo importante y algo que yo noté o que notamos en algunas de las listas, fue que ponían películas que sí utilizan elementos de body horror. Pero la película, por lo mismo que tú dices, no es una película de body horror. De acuerdo, como subgénero. Exacto. O sea, hay películas en donde muestran transformaciones y tal vez son grotescas y no sé qué, pero la película no trata de eso. No, eso impactó, es una escena de la película, pero no es que la película trate de las modificaciones corporales grotescas e imposibles, ¿no? De acuerdo. O sea, sí utiliza algunos elementos, pero no necesariamente pertenece a ese subgénero. De acuerdo. Entonces, totalmente, y para ir entrando acá más de lleno en materia, retomo tu concepto, voy a dar un concepto también muy amplio y después vamos a irlo analizando conforme pase este capítulo, y creo que eso va a ser lo divertido de este capítulo, que vamos a empezar a mencionar películas que van a desafiar incluso la definición que nosotras estamos poniendo en este momento, ¿va? Pero bueno, sí, en su sentido más amplio y más general, el body horror, o también lo podemos llamar terror corporal, horror corporal incluso. Me gusta mucho también adoptar las categorías que han sido como nombradas en inglés y tratar de usarlas en español. Entonces yo le voy a estar nombrando, si no se me olvida, le voy a estar nombrando horror corporal. Es un subgénero que principalmente se enfoca en las manifestaciones corporales de cambio que pueden darse por ciertos factores distintos. Por ejemplo, mutaciones, enfermedades, mutilaciones, procesos como zombificación, por ejemplo, factores no naturales, tecnológicos, etc. Eso es a un grande rasgo. Yo, por ejemplo, lo que podría empezar a pensar de la definición que tú dices es que no me parece que sea tampoco una ley que todas las modificaciones sean imposibles. Siento que hay películas en donde sí podemos catalogar que esa es una película de body horror por su temática, y no necesariamente la modificación es completamente imposible. Ok, ¿como qué película, por ejemplo? Por ejemplo, Raw. A mí es Raw... que Raw yo no la de... Mira, exacto. Entonces, podemos ir debatiendo. Entonces, me gusta esto, y porque también creo que es chido que
que ustedes pues estén aquí con nosotros dialogando sobre este tema, porque todos pinches tenemos un cuerpo, güey. ¿Sí? Yo creo que por eso es tan malditamente eficaz, eficiente, choqueante y abrumador este subgénero. Porque la idea de que el cuerpo que yo estoy observando, que pierde el control en pantalla, es el mismo que mi cuerpo, güey. Entonces, hay un sentido de identificación muy sencillo, güey, que atraviesa también cuestiones como la vergüenza, como el asco, como la repugnancia, como todas esas cosas que muy probablemente a veces el cuerpo y nuestro mismo cuerpo nos hace sentir. Entonces eso me parece muy interesante del body horror, y por otro lado del horror corporal. Y por otro lado también porque algo que me parece muy rico de este subgénero, y ahí es donde también creo que hay que desafiar ciertas narrativas, es que no solo es un subgénero que se enfoca en causar impacto, sino que en su gran mayoría parte de una crítica muy profunda sobre la concepción del cuerpo. Y eso me parece muy loco, güey. Porque la discusión del cuerpo, y aquí nos podríamos poner así densones, y eso nos llevaría 3 episodios, güey. Acerca de la construcción a través de la filosofía y a través de la historia de lo que concebimos como cuerpo, güey. Y eso es lo que desafía el horror corporal, y hablaré un poco más adelante también sobre, pues, sobre cuáles son las implicaciones, tal vez a grandes rasgos, que podríamos poner a nivel filosófico sobre el cuerpo. Pero bueno, eso me parece un buen punto de partida. Ahorita que dijiste esto de cómo pone en cuestionamiento, al final pone en cuestionamiento la fragilidad del cuerpo, ¿no? Y yo tengo mis comentarios sobre Raw, pero independientemente de eso, sí entiendo muy bien cómo esta parte me recuerda mucho a un comentario que hace Wes Craven, que no es body horror, pero sobre la creación de las garras de Freddy, ¿no? Nice. Y lo que él dice es que de entrada había visto un documental que hablaba de los osos prehistóricos que perseguían a los hombres en las cavernas, y sus garras, que son curveadas como de esta forma, es justo para agarrar, ¿no? Por eso es una garra, ¿no? Y él decía que le había causado un impacto porque él ahí fue cuando entendió lo que era un cuerpo, ¿no? Que al final es sumamente frágil. Güey, qué fuerte. Sí. O sea, a mí me da como esta ansiedad pensar que mi cuerpo es tan malditamente frágil que es un saco de carne que está conteniendo huesos y conteniendo órganos y conteniendo sangre, y con el... ¡Qué asco, güey! Es que me dio... Pues, es que el cringe, y no el tuyo, me digo el de... ¡Qué asco tu cuerpo! No, ¡qué asco! A ver, Sam, no hablamos de ¡qué asco mi cuerpo! No, no es cierto. No, y justo, ¿no? O sea, pues es muy frágil. Entonces, él lo que quería era eliminar o resaltar esa fragilidad al poner este tipo de garras. Porque pues es como con una cortadita sale lo que hay dentro. Total, ¿no? Total. Entonces, me acordé mucho de eso. Y bueno, creo que nosotros como seres humanos somos sumamente celosos de nuestro propio cuerpo, ¿no? Desde el espacio personal, desde cómo nos vemos, o sea, somos, pues sí, celosos de nuestro cuerpo. Y creo que tal vez es demasiado el entender lo frágil que es, ¿no? O sea, que un poquito retomando esto, por ejemplo, en los años 50, que es lo que platicábamos, pues empieza con la Guerra Fría y el miedo a las mutaciones por radiación. La radiación, ¿no? Entonces, qué fuerte, güey. Qué fuerte entender que tu cuerpo puede empezar a perder el control de esa manera sin que tú puedas hacer algo al respecto. Claro. Sí, creo que lo interesante también es que el miedo a la corporalidad, o lo que nosotros entendemos como cuerpo, porque te digo que ahí es donde podemos ahondar sobre qué es el cuerpo a nivel filosófico, porque la idea de cuerpo no es natural, y eso me gusta. La idea de cuerpo no es natural. El cuerpo no solamente es estas cosas que mencionamos y que nos parecen como las más evidentes, que es la carne, el músculo, el hueso, la sangre, los órganos, sino que la concepción de cuerpo, la construcción conceptual de cuerpo es una construcción social. Por lo tanto, la construcción y el imaginario de lo que es el cuerpo está mediado por un montón y está atravesado por un montón de discursos. Y ahí es donde se dirige el body horror. Sin embargo, el hecho del miedo a lo visceral, al hecho de tan simple de cortarte, de lastimarte, de ver
tus entrañas, es primitivo ese pedo, ¿no? Por lo tanto, también quería retomar el hecho de que el horror corporal, si bien como subgénero es un subgénero contemporáneo, el miedo del que parte, evidentemente, no lo es. Para nada, es antiquísimo, para ¿no? nada, sí. Y ahí es, por lo tanto, que podríamos rastrear muy probablemente algunas ideas y algunas características del horror corporal pues básicamente desde la mitología, ¿me entiendes? A mí se me ocurre, estos días recordé llegué a un video de YouTube y empecé a escuchar sobre ese mito y dije como, güey, se me había olvidado, pero está muy cabrón, güey. Es uno entre Atenea y Aracne, se llama. Entonces, en este mito lo que pasa es que Aracne era muy conocida porque tenía grandes habilidades para tejer, güey. Tejía hermoso, güey. Tejía unas cosas hermosas. Y Atenea, básicamente, en su correspondencia, era como la diosa que había creado el pedo del hilar, de la máquina para hilar. Entonces, en una disputa, en una especie como de arrebato de orgullo, Aracne llega con Atenea y le dice como... No le dice así, pero le dice, me la pelas. No, o sea, no le dice así, obviamente, pero le dice como, güey, yo puedo tejer mucho mejor que tú. Tú que eres una diosa. Tú que creaste como este arte, yo puedo tejer mejor que tú. Y le dice a Atenea, ¿así? Va, pues cámara, nos echamos un tiro, ¿no? Entonces empiezan a hacer cada quien su tejido, no sé qué, bla, bla, bla. Y Atenea, obviamente, güey, porque pues diosa. Blancos privilegiados, ¿sabes? Lo que hace, güey, es un tejido en donde retrata a varios dioses del Olimpo y cuáles son sus aportaciones, cuáles son los grandecitos de los dioses del Olimpo. Lo termina y todos así de que, ay, sí, está bonito, Atenea, muy bien, felicidades. Pero después Aracne hace el suyo y lo que plasma en su tejido son las violaciones que ciertos dioses han hecho, sobre todo a mujeres, güey. De, por ejemplo, cuando Zeus ha violado a ciertas morras y las ha... A medio mundo. Así, a medio panteón, ¿no? Ya sabes. Y todo el mundo así de que, güey, Atenea sí estás chida, pero el de Aracne está mejor. Entonces Atenea se emperra, güey. Obvio. Destruye el tejido de Aracne y lo que hace es convertir a Aracne en araña. Por eso el nombre de Aracne. Entonces, pero cuando tú estás leyendo, que ahorita por favor no me funen, creo que es Ovidio el que también escribe sobre esto. Créeme que nadie te va a funar si no te acordaste de eso, güey. Y yo, es Ovidio, bebés. A mí no me van a estar funando. Y ahorita sí es. Lo describe, no dice como y se convirtió en araña. Lo describe como, y entonces Aracne fue perdiendo las uñas, fue perdiendo las pestañas, fue perdiendo el cabello, le empezaron a salir patas. Y dices, qué cabrón, güey, que desde pinche Ovidio, güey, hay una representación a nivel literario sobre una transformación que está mediada por fuerzas de una diosa que pues básicamente te quiso chingar porque tú eras mejor que ella, pero es a lo que voy, ¿no? O sea, eso está atrás de ser la mosca, güey. Total, así para que no digan que sus historias son originales. Sí. No, está chido, está claro, chido. agarramos de todas partes y nos inspiramos. Pero eso es importante de resaltar. De acuerdo, entonces me encanta porque evidentemente, y debe haber más, güey, debe haber más. Seguro. O sea, por ahí estaba escuchando, y lo voy a citar porque de quien escuché esto es de Peli de la Semana, que mencionaba en un episodio que tiene que para él, o según sus investigaciones, la primera representación de algo de horror corporal está en una caverna, en una pintura, ¿no? Está chingón, güey. Evidentemente estamos hablando pues, de un miedo ancestral que tiene que ver con el hecho de que al final, nos guste o no, la corporalidad es algo externo. Es algo ajeno, en muchas ocasiones tan ajeno como soñar que te están saliendo ámpulas y que o pararte y que tengas un grano, o que de repente te da una enfermedad terrible e incurable. A muchos niveles el cuerpo nos está demostrando seguido que no es un ente propio en realidad, que hay una distancia entre lo que podríamos llamar la psique y lo corpóreo, güey. Y esa distancia a veces se vive con horror. ¿Por qué? Porque menciono que a veces, porque también es muy interesante pensar, y yo nunca lo había pensado así hasta estos días, güey, que estoy más investigando y eso. Es interesante pensar que hay muchas modificaciones corporales en la fantasía, en la mitología, en otro tipo de géneros, que no necesariamente son horrorosos. O sea, pues por ejemplo, una morra que se convierte en cisne y de repente es hermosa y o sea, ¿me entiendes? No todas las modificaciones corporales se experimentan desde el dolor. ¿Por qué? Porque sus efectos no son necesariamente abyectos ni negativos. Entonces, lo interesante del horror corporal es que investiga
explora esta desconexión y esta distancia desde lo horroroso. Porque no es la única manera de experimentar esa distancia. Me encanta que hayas señalado eso. Güey, se puede experimentar desde la hermosura, desde la belleza, desde la reconstrucción, desde la metamorfosis que lleva a algo más brillante, más luminoso, más... La sustancia, esa era un poco la promesa de su premisa, güey. Claro, es un capullo de mariposa que abre y es algo maravilloso. Ya que al final salía todo de la chingada porque estábamos hablando de un enfoque de horror corporal, pues claro. Pero a lo que voy es como es muy interesante pensar que esta vinculación del cuerpo como algo ajeno que puede ser modificado no necesariamente tiene que ser siempre desde el horror. Hay otros caminos para explorarlo, pero aquí obviamente el que nos compete y el que nos gusta, pues es el del horror corporal. Sí, claro, ¿no? Y fíjate que... O sea, creo que acabas de tocar justo el objetivo del body horror, el horror corporal, ¿no? Que... no nada más habla de una modificación del cuerpo porque sí, sino que trae una consecuencia. Tiene que ver con el cambio del pensamiento a raíz de la modificación o la limitación de ese cuerpo. De acuerdo. O al revés. Okay. Cambia tu mente y tú, como cambia tu mente, empieza a modificarse tu cuerpo. Entonces, piensen también, o sea, yo lo pienso como en mi desarrollo personal, ¿no? En general. Y sí hay un cambio en la mentalidad y que tiene que ver con también se va reflejando en mi cuerpo, claro. ¿No? Y pienso mucho en Tusk, ¿no? Que es la última película que vi. Me encanta. Que al final de cuentas este güey no era una... No, perdón, pues spoilers, espero que ya hayan visto Tusk. Este güey no era una morsa. No lo era un ser humano. Claro. Que cambia, modifica su pensamiento a raíz de lo que le sucede. De acuerdo. Al grado de no volverse nada más que eso. Claro. ¿No? Claro. Y entonces uno está pensando, güey, ¿qué soy? Claro. ¿No? Total. Entonces, ¿qué soy? ¿Mi cuerpo determina mi yo? Sí. ¿O el yo determina mi cuerpo? Total. ¿O qué es lo que pasa? Y creo que el body horror tiene todas estas implicaciones psicológicas que también en su momento, que cuando tomé el curso de Claudia de body horror, hablaba de ella del mind horror. Total. ¿No? Iba a decir. Que sí. no pueden ni deben, o sea, están separados en el sentido de narrar una historia, pero que al final sí tienen mucho que ver uno con el otro. Por supuesto. ¿No? O sea, tú empiezas a modificar tu mente a raíz de tus limitaciones corporales. Es lo que pasa con Jeff Goldblum en La Mosca. Claro que si él nunca hubiera combinado su genética con la de una mosca, jamás le hubiera pasado por la cabeza pensar que podría ser el líder de las moscas, ¿no? Pinche loco. Porque podría, pero sí, pues claro que es un pinche loco. Sí. Porque un humano querría dominar moscas. Ni lo piensas, ¿no? No lo piensas. Sí, pero en el momento en el que tú te vuelves una amalgama con otro ser, claro que es una posibilidad, y es una posibilidad muy real, de acuerdo, además, total. ¿no? Ajá. Me encanta esto que tocas, porque justo también iba para allá, te lo prometo, así que ya te iba a decir lo del mind sé. horror. Porque al final de cuentas, una de las cosas que hace que, más allá del shock visual, el horror corporal sea tan brutal con el espectador, es porque en el fondo lo que pone en duda es cómo se construye la identidad humana. No solo la humana, porque también quiero poner sobre la mesa, pero no nos va a dar tiempo para todo. Pero bueno, quiero poner sobre la mesa que hay películas que indagan el horror corporal ni siquiera desde solo seres humanos. O sea, también hay modificaciones en otros seres, ¿no? Hay por ahí, por ejemplo, la escena de los perros en The Thing, que son los perros que ya se convirtieron en otra cosa. Entonces no es necesariamente, pero creo que el horror corporal sí parte primariamente sobre la indagación de la identidad humana. ¿Qué es eso que tú estás diciendo, básicamente? ¿Cuál es el nexo entre mi cuerpo y mi psique? O sea, ¿cuál es el nexo? ¿Qué es lo que me hace ser un ser humano, necesariamente? ¿Cómo la forma y cómo está construida la concepción del cuerpo del ser humano? Porque es una idea en construcción. Y por eso también podemos hablar de épocas. Porque la idea del constructo del cuerpo cambia con respecto a las épocas. Pero de todos modos, ese saber está socializado. Es decir, todos, a grandes, en mayor o menor medida, todos tenemos una idea socializada sobre qué es el cuerpo humano. Lo que caiga fuera de esa normativa
es terrible, es abyecto, es monstruoso, es lo otro, lo diferente, lo amenazante. En el horror corporal es lo amenazante, porque te digo que en otros lugares podría ser lo hermoso, lo deseable, ¿no? Aquí no, es lo amenazante. Entonces, esa idea socializada sobre lo que es el cuerpo tiene que responder a ciertas normas. Y esas normas también ayudan a comprender qué es un ser humano. Un ser humano, ¿cómo se ve, güey? Si tuvieras un cabrón, güey, con 7 patas en la calle y yo te dijera, eso es un ser humano, es probable que tú me lo cuestionarías. Me dirías, eso no está socializado como mi idea de un cuerpo humano. Que ahí me encanta esta idea, güey, porque, bueno, más adelante, güey, porque se desprenden muchas cosas del body horror, de por qué, por ejemplo, la comunidad de... por ejemplo, queer, se siente tan cercana al body horror, ¿no? Porque estamos hablando de cuerpos desobedientes, de cuerpos otros, de cuerpos ajenos, de cuerpos distintos, de cuerpos que están fuera de esta socialización de lo que es el cuerpo humano. Entonces, cuando hay un cuestionamiento sobre lo que, ¿qué carajos es el cuerpo humano? Evidentemente viene el cuestionamiento secundario, güey, que me parece que es el más lógico, es qué es lo que te hace a ti un ser humano, güey. ¿Es en base a esa forma, güey? ¿O es necesariamente la psique? Y lo que es muy difícil de entender, y es a donde indaga el body horror, es que no están desconectados. Que incluso aunque el cuerpo a veces sienta como un ente ajeno, no está desconectado de tu psique. Y el estado psíquico también depende de esa idea socializada que tienes del cuerpo. Entonces, lo que está indagando el body horror es en la identidad humana, en preguntarte, ¿qué es el yo? ¿Sí? ¿Qué constituye el sujeto? Ese sujeto está... si ese vaso que tenemos ahí, güey, tuviera una mente humana, güey, le podríamos decir que es un ser humano, por más ridículo que suene ese planteamiento, a eso es a lo que llega el horror corporal. Claro, a ese tipo de niveles es a donde quiere llegar, totalmente. A veces así de absurdos, ¿no? Y estamos de acuerdo que eso también es un cuestionamiento que además de la mitología, como te acabo de decir, pues viene desde, puta, güey, muchísimo, pero donde yo creo que empieza a amarrar duro, y sí lo quiero mencionar porque me parece también un parteaguas, güey, en el pensamiento, sobre todo sí occidental, pero en el pensamiento como moderno, que nos lleva a lo que ahora conocemos que es el horror corporal. Es más, esta época de lo que también se conoce como el romanticismo, que es un poco explorando los siglos XVIII, XIX, y ya se arrastra, el romanticismo formalmente no llega hasta el XX, pero es cuando tenemos la emergencia de ciertas historias, como tradicionalmente las primeras que se piensan es Drácula, Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo. Que son historias que de cierta manera ya empiezan a indagar en algo que es el body horror, ¿no? Sobre todo creo que vi mucho ahorita que estuve leyendo como se cita como fuente, ¿no? Como fuente primaria Frankenstein. Que fíjate que a mí me hace dudar, güey. ¿Sí? A mí me hace dudar porque al final el horror en Frankenstein para mí está en que es un ser humano que construye otro cuerpo y no necesariamente que la experiencia sea que el cuerpo ya del monstruo se está revelando. Lo entiendo. Es decir, yo construí otro cuerpo. Sin embargo, la experiencia del propio monstruo en su propio cuerpo es horrorosa. Por eso ahí digo... pero es que igual y al final Frankenstein se revela... Bueno, el monstruo se revela contra su creador. Digo, sí entiendo que es más un juego como de... Dios y la humanidad, pero no por eso como lo habíamos mencionado, o sea, el que no sea body horror corporal, claro, no implica que no tenga elementos de, ¿no? Y hablando de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, creo que es más bien, para mí, es la representación o la referencia más cercana o más certera, ¿no? No porque las otras no lo sean o no tengan elementos de. Exacto. Tienen elementos de indiscutiblemente. Sí. Pero Dr. Jekyll y Mr. Hyde combinan no nada más la transformación del cuerpo, sino de la mente, haciéndonos creer que son dos personas diferentes, que lo son, ¿no? Sí. Pero no. Pero son una. Recuerda que eres una. Aquí siempre regresamos a la sustancia una y otra vez. A nuestra raíz. Totalmente. Sin embargo, creo que me gusta pensar en estas tres historias que planteamos, que es Frankenstein, Drácula y Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Por qué? Porque las tres empiezan, sí son como pre-horror corporal. Porque las tres indagan en cosas que me parecen muy chidas del horror corporal. Ideas que vamos a ir amarrando mientras seguimos hablando. La primera, Frankenstein, en suma, o sea, no voy a dar un análisis de las tres obras,
pero en su manera como más simple y plana de verlo, es una reflexión acerca de cómo las diferencias físicas pueden verse como una forma de abyección. Uh-huh. Es decir, cómo el otro cuerpo, el cuerpo descompuesto, el cuerpo monstruoso, es una forma horrorosa, es una forma abyecta, y por lo tanto es una forma que tenemos que sacar uh-huh. de la sociedad uh-huh. de cualquier forma que podamos. A costa de lo que sea. A costa uh-huh. de lo que sea. 2. Drácula, que indaga, entre muchas cosas que indaga Drácula, en las ansiedades a nivel social sobre el contagio, uh-huh, que uh-huh, también uh-huh. es una fuente y puede ser una fuente de horror corporal. Y 3, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que evidentemente indaga en la pérdida del concepto de la identidad uh-huh. y de la estabilidad de la identidad uh-huh, humana. De nuevo, uh-huh. qué es lo que puede fragmentar, cómo se constituye el yo, qué es lo que hace un sujeto, si yo me puedo desprender y me puedo escindir en dos, ¿qué quiere uh-huh, decir eso? Uh-huh. Entonces me gusta pensarlas, porque ahí empezamos a entender que evidentemente estos tópicos que nosotros después veremos en una película y diremos, por supuesto que son bien propios del horror corporal, tienen sus antecedentes en historias que no necesariamente podemos decir uh-huh. que son de horror corporal, pero sin duda son un precedente muy uh-huh, fuerte. Uh-huh. Me encanta que hayas mencionado lo del contagio. Porque en toda la investigación, que digo, todavía no llegamos en esa parte, ¿no? Pero uh-huh. se los adelanto de una vez. Uh-huh. En la investigación, curiosamente, los auges del body horror vienen después de... o han venido un poquito después de un contagio, una pandemia, claro. o una guerra, claro. ¿no? Entonces me parece muy interesante que haya... O sea, claro que tiene sentido que hablemos de todo esto, de lo que sucede en el cuerpo sin control, a niveles desde microscópicos claro. hasta, o bueno, de macro a lo micro y de lo micro a lo macro. Total. Y entonces se va alimentando entre sí hasta el momento en donde, bueno, me encanta el body horror, güey. Me encanta porque lo que más te cuestiona es el yo. Sí. ¿En qué momento dejo de ser yo? Uh-huh. ¿No? Creo que Mike fue el que mencionó uno de los line, no sé cómo se le llama, pero haz de cuenta, por ejemplo, para una frase promocional de The Thing. Okay. Y decía, el mejor disfraz, el disfraz más, el abrigo más cálido en una nevada es el cuerpo humano. Una onda así, ¿no? Que hablaba como de creepy eso. Creepy as fuck. Y creo, sí, creepy as fuck, pero sí creo que tiene mucho que ver en ese momento, enfrentándonos como a ese remake, uh-huh. ¿no? Tiene que ver justamente todo este contexto de la otredad, en qué momento yo dejo de ser yo, uh-huh. ya no puedo confiar en mí, claro. ¿no? Ya no puedo confiar ni en mí ni en las otras personas. Claro. Y entonces eso es el terror que tengo, cuando el otro ya no es el otro. De acuerdo. Y cuando ya no puedo confiar en esa persona. Claro. Entonces, bueno, digo, sí. Podemos ir avanzando sí. con la línea del tiempo, pero porque ya me estoy adelantando. Pero sí, güey, porque pues es que igual este episodio es de irlo desgranando ya habíamos sí. dicho que no nos íbamos a mortificar por segundas, terceras, cuartas suertes. Les adelantamos que es probable que vaya a haber segunda parte de este 100%, episodio. Ya vi el tiempo, güey. 100%. Sí, güey, cabrón. Claro que porque puta, les tenemos un chingo que decir, pero les va a gustar. Les va a gustar. Yo quiero presumir que soy la niña de los plumones. Eres la niña de los plumones. Sí, güey. Mira, toda la investigación no tiene ni idea. Y también me gusta lo que planteas, porque ahí podemos empezar a también avanzar en una cosita del horror corporal, y es que si pensamos que el horror corporal es la modificación del cuerpo por diferentes factores, estos factores pueden ser muy distintos. Uh-huh. Puede ser una invasión alienígena, uh-huh. puede ser una mutilación, puede ser una cirugía, puede ser tomar una sustancia, puede ser un virus zombie, puede ser una medicina, puede ser... Güey, uh-huh. pueden ser un chingo de cosas, ¿no? Uh-huh. Lo importante yo creo que no es necesariamente cuál es el factor que desencadena esa mutación en el cuerpo, sino el enfoque en la película sobre la transformación uh-huh. del cuerpo. Ok, entonces retomando lo que decías sobre Raw, de esta directora Ducournau, uh-huh. ¿por qué tú considerarías que Raw sí es body horror? Me parece que es un body horror, y ya sé que voy a hacer trampa, güey. Fónenme, no importa. Yo creo que voy a hacer trampa porque yo vi Raw nada más una vez en mi vida, una vez. Uh-huh. Y por alguna razón es una película que a mí no me convenció en lo absoluto. O sea, yo estaba dispuesta a no verla otra vez en mi vida. Pero un poco para refrescarme ciertas cosas, volví a ver ciertos fragmentos de Raw y se me olvidaba, güey, que la morra sí sufre una modificación corporal.
O sea, la morra empieza a tener como dermatitis. La morra empieza a tener dermatitis. Y esa dermatitis es una representación física de la exploración que ella está teniendo para encontrar que en realidad tiene hambre de carne humana. Uy, no me acordaba de lo de la dermatitis. Yo tampoco. Yo pensé que todo era, porque te iba a decir, yo también, mi primer impulso era decir, por ejemplo, Raw a mí no me parece. Ajá. Porque en realidad se enfoca más en el hecho del descubrimiento, incluso un coming of age. Ándale. De repente me doy cuenta que me gusta comer seres humanos, güey. Es un coming of age muy particular, güey. No se lo deseo a nadie. Sí, yo también. Pero en realidad no me acordaba que sí venía con su contraparte física. Esta morra empieza a tener como un itch. Sí, ahorita que empiezas a decir, ya me empiezo a recordar. Y tienes razón, güey. Y yo la había descartado de toda la investigación que hice cuando me parecía yo así de... No, güey. Total. ¿Cómo van a saber más que yo? Sí, ajá, de que, güey, sus pinches listas. Y resulta. Traca, güey. Pero bueno, creo que justo vamos a empezar como a empezar a tocar también unas películas. Sin embargo, como dato curioso, antes de que sigamos avanzando, yo quiero hablar un poco de dónde viene el término, güey. Porque mucha gente es como de que usamos horror corporal o body horror, que es básicamente el concepto como original. Y ¿no te pasa que a veces dices, ¿y esta madre qué? O sea, como a quién se le ocurrió. Entonces, bueno, buscando, hay diversas fuentes que citan a distintos autores, pero la que vi que es más repetida es que la primera vez que se puede rastrear formalmente el uso del concepto de body horror como lo conocemos, muy cercano a lo que conocemos, es de un vato que se llama Philip Brophy, que era un músico, pintor, escritor, guionista, something australiano. En realidad, él, como en su arte no fue relevante para nada. Creo que esto fue lo más relevante que hizo, que es un texto que se llama Horrority, The Textuality of the Contemporary Horror Film. Perdón por ese inglés. Va a aparecer aquí así. Que es un texto, es un artículo de 1983, güey. 1983. ¿Qué? Bien moderno. Súper bien moderno el término, güey. Y él básicamente, el texto no está... Es muy interesante, por favor, si ustedes son clavadísimos, les encanta el terror, etcétera, por favor busquen este texto. Es porque es un texto muy interesante porque no está enfocado en el horror corporal, o sea, no está enfocado en explicar qué es el body horror. Más bien lo que está tratando de hacer este güey es explicar por qué en su perspectiva, en ese año aproximadamente, él dice finales de los 70, principios de los 80, que te digo que se publica en 1883, hubo una revolución en el cine de terror que podríamos hablar que evolucionó a un terror mucho más moderno. Y que por eso él hablaba sobre la textualidad. Estaba hablando sobre ciertas cosas que él pensaba que se habían modificado en la historia del cine para que en esa época el cine de terror fuera algo distinto. Entre ellos menciona ciertas características, por ejemplo, de que evidentemente se volvieron más fáciles y mucho más realistas los efectos prácticos, de que las historias estaban siendo mucho más modernas, incluso ahí no podemos decir que es posmodernidad, pero bueno, es modernidad, en el sentido de que estaban mucho más como enfocadas en explorar temas sociales y como problemáticas individuales. Tendrá sentido. Él por ejemplo, las compara con las pinches películas que salían. No las estoy demeritando, por supuesto que son películas muy interesantes, pero pues las películas de la Hammer, ¿me entiendes? O sea, que tienen que ver más con la cuestión de la concepción del monstruo de una manera mucho más distinta, güey. ¿No? O sea, en el sentido menos anclada en la crítica social. ¿Te refieres, por ejemplo, a estas en donde tipo sale el monstruo y suena el y la otra y de que Bela Lugosi, güey, que la Universal, y de que la momia, Frankenstein, Drácula, ya sabes, que son increíblemente interesantes, ¿no? Pero evidentemente el paso de eso a lo que fueron los 70 y los 80, en donde empezamos a ver de que a Carpenter, a Cronenberg, bla, 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 pues hay un paso significativo. Eso es lo que él quiere plasmar en ese texto, como las razones por las que él cree que hubo esa evolución en el cine de terror. ¿Y cuáles son las razones que él Te digo, varias, que te digo, pues tal vez luego podríamos tocar un poco más de este texto, porque pues el capítulo no es de este texto. Entre ellos, te digo, la emergencia de ciertos como facilidades a nivel técnico, los efectos prácticos, etcétera. Pero él ahí en un párrafo dice, y así empieza el párrafo, algo así como The Thing, ese horror corporal, y güey, ahí fue el inicio, el nacimiento. El nacimiento de casual. Sí. Entonces es muy interesante porque
menciona un poco, no, te digo, no está enfocado en ese el texto, pero bueno, algo que sí menciona es que dice que el horror, en el body horror, se transmite a través de la tortura y la agonía de los estragos que sufre un cuerpo desprovisto de control. La identificación se hace, entonces, con esa pérdida de control. El cuerpo ficticio es tan indefenso como el sujeto que lo observa. Eso es lo que menciona al respecto del horror corporal. Se me hace muy cool, se me hace muy chido tener a la mano el de dónde salió el término. Y aparte, situado en la época en donde está, que evidentemente yo sí creo que hubo un boom del horror corporal. No, por supuesto. O sea, en realidad, no nada más tiene que ver, pues es que es pasando la Guerra Fría. Y ese viene el boom, ¿no? Regresan todos los soldados con mutilaciones y empieza a haber muy poca seguridad social. Empieza a haber este boom del contagio del VIH. También. Sí, y de alguna manera empieza este boom justamente porque aparte no nada más es eso, ¿no? Empiezan como esta ondita de los extraterrestres y empieza todo como a englobarse y tú empiezas a preguntarte, a cuidarte de no ser invadido, ¿no? Y no solamente nos enfrentamos a The Thing, ¿no? Que es del 82, también al remake de La Mosca, que es del 86, ¿no? Entonces, y ahora que hablamos de La Mosca, o sea, cuando hablamos de La Mosca, la del 58 y la del 86 son muy diferentes en cuanto a objetivo. O sea, tal vez... por ejemplo, en la del 58 siento que más bien no nada más estaban hablando de era un matrimonio fallido, ¿no? Las clásicas personas que se superaman y no sé qué y se apoyan en todo y de pronto tristemente algo le pasa al güey y ella ya no lo tiene, ¿no? Que es más o menos lo que pasa en The Fly, pero al mismo tiempo es diferente porque mientras The Fly habla del mind horror también, en La Mosca solo se alcanza en la del 58 solo se alcanza a percibir ya más cerca del final, ¿no? Y hacen estos mismos cuestionamientos que me parecen sumamente interesantes, pero al final de cuentas no hay un desarrollo tan amplio como en la Mosca del 86. Ajá. Claro, ¿no? Sí, me encanta. Eso está muy cool. Me encanta, ¿no? O sea, renueva, porque, o sea, en el 58 hay un miedo a estos experimentos que son fallidos. Pero es circular, porque en los 70 y en los 80 también existe ese miedo y existe ese boom en donde las personas empiezan a presentar este tipo de temor. Total. Pero no es el mismo, a pesar de que es igual a la ciencia, igual a la tecnología, no es el mismo. Son miedos que de alguna manera tienen una implicación diferente. De acuerdo, ¿no? Y eso que mencionas está súper cool porque entonces puedo pasar a otra de las cosas que me parecen muy interesantes del horror corporal. Y aquí ya es donde nos vamos a poner densas. Ahorita apenas, ¿qué? Y yo aquí ahora sí va denso. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empiezo? Lo que yo creo, en mi perspectiva, lo que yo creo que hace que el horror corporal sea tan interesante es esto que trataba de construir hace rato, que te digo que lo que pone en duda es la construcción de la idea del cuerpo. Y por ahí, en lo que podríamos llamar como la emergencia de la posmodernidad, ¿no? Como en estas décadas, sobre todo empezando por los 70s, los 80s, los 90s, ¿no? Principalmente en los 70s y los 80s. Hay también como por alguna razón, bueno, por muchas razones, hay una obsesión, güey, una obsesión muy loca, güey, en las academias, en las escuelas, entre los filósofos y las filósofas, de indagar sobre el cuerpo. Tenemos referentes muy claros, ¿no? Como Althusser, o tenemos referentes muy claros como Foucault. Foucault debe ser el más conocido de todo el mundo. De alguna manera siento que de una u otra forma algo se sabe de Foucault. Pero uno de los planteamientos más interesantes de Foucault, no me voy a meter de lleno porque no es una clase de filosofía, es esta noción de la biopolítica y del biopoder. Así se conocen esos términos. Y de lo que básicamente, lo voy a decir también de forma muy general y muy superficial, básicamente de lo que habla la biopolítica o lo que trataba de demostrar Foucault
es que el cuerpo no existe, les digo, son mis palabras, no las de Foucault, no existe como ente carnoso, sino que el cuerpo solo es una idea. Y esa idea básicamente está controlada y está atravesada por discursos que van desde la medicina hasta lo legal. Entonces habla sobre eso, sobre cómo el poder se ejerce desde ciertas instituciones y desde ciertas como estructuras para controlar cuerpos. No necesariamente para controlar personas, sino para controlar cuerpos. Un ejemplo muy simple sería, por ejemplo, que el capitalismo necesita controlar a los cuerpos que producen. Entonces eso va a estar mediado no solamente por efectos, o sea, como por artimañas físicas, como el hecho de decir, tú eres una persona, tienes que tragar, tienes que ir a trabajar, sino por también estructuras de ideología. Así es un poco como se forma el biopoder y la biopolítica. Entonces, ¿Cómo qué estructuras de ideología? Por ejemplo, algo tan simple como, voy a dar un ejemplo muy, muy idiota, ¿no? Pero que de los últimos 20 años, tal vez el discurso predominante es que la mujer tiene que ser extremadamente delgada. ¿Me entiendes? Yeah. O sea, hay discursos que operan que corresponden a ciertas estructuras de poder que atraviesan la concepción de lo que es el cuerpo. Y que no son artefactos necesariamente solo físicos, sino que también pueden ser mentales. Entonces, básicamente, todo este choro es para llegar a decir que para mí lo que ejemplifica el horror corporal son los flujos de poder de la vida moderna. Eso es lo que tú estás diciendo en este momento. Es decir, los diferentes movimientos, las diferentes como emergencias de ciertas ideologías, de ciertas estructuras, etcétera, afectan en la evolución de la historia del horror corporal, porque lo que el horror corporal está tratando de preguntarse todo el tiempo es cómo esas estructuras y cómo esos influjos ideológicos condicionan la idea del cuerpo. Por lo tanto, como bien dices, en los 50 tal vez uno de los problemas o una de las preocupaciones más grandes era ¿qué pedo con la radiación? Evidentemente el horror corporal iba a responder a esas estructuras y esos miedos y ese planteamiento, a eso que estaba pasando a nivel social o a nivel político, ¿no? Si en los 70s había un problema sobre ciertas enfermedades que eran contagiosas y se iban esparciendo, pues evidentemente el horror corporal va a responder a esas cosas. Eso es lo que lo hace tan camaleónico al horror corporal, porque no es necesariamente, si alguien dice como todas las películas que tengan que ver con contagio son de horror corporal, no necesariamente. Una, porque van a responder a ciertos efectos de ciertas cosas que están pasando a nivel social, político, lo que quieras, gustes y mandes. Y por otro lado, porque tiene que ver con la intención. ¿Y cuál es la intención? Y eso es a lo que quería llegar con todo este choro. Que para el horror corporal, el miedo es lo que pasa dentro. O sea, el horror parte de lo que pasa dentro. Incluso, aunque principalmente la fuente de la modificación haya sido externa, lo que tiene que irse transformando es lo interno. Te voy a poner algo que yo me quedé pensando estos días y tú dime qué piensas al respecto. Por ejemplo, ahí alguien me preguntaba, oye, ¿tú crees que entonces, si hablamos de modificaciones corporales, el hombre lobo, pues todas las películas que tengan que ver con hombres lobos es horror corporal? Y yo le decía, no, güey, porque es desde dónde tocas la película, desde dónde tocas la premisa. Eso es lo que determina el horror corporal para mí. Porque, por ejemplo, si es una película que habla sobre hombres lobos, sobre el destrozo que van a hacer y la violencia que están ejerciendo, no es una película de horror corporal porque es una película de monstruos. Lo principal ahí es el efecto que va a tener el monstruo, es decir, el hombre o la mujer lobo en la sociedad, en la vida, en otro personaje. En cambio, si la película se centra en la evolución y la transformación para ser un hombre lobo, ahí sí es una película de horror corporal para mí. Entonces, ¿qué pongo sobre la mesa? Por ejemplo, que siempre se me va cómo está estructurado el pinche nombre de American Story. Werewolf in London. Para mí sí es una película de horror corporal, porque la película no está centrada en él como hombre lobo. Está centrado en todo el proceso, incluso físico, y el deterioro mental que le conlleva al personaje volverse el hombre lobo. Tanto así que tenemos esta famosísima escena que siempre va a pasar a la historia del cine como una de las cosas más hermosas que yo he visto en mi vida, sobre cómo se va construyendo o cómo se va transformando el lobo. Que es stop motion. Bueno, exacto. bueno,
Digo, dato curioso de un hombre lobo americano en Londres es la academia, la academia pestosa, que a mí la odio, hizo en su momento una categoría específica de maquillaje, o sea, la de maquillaje que no existía para poder premiar American Werewolf. Me encanta. Ajá. Datazo. Sí. Datazo. Sí, y bueno, no siento que sea una película de body horror como tal, pero sí siento que tiene mucho body horror. Ya. Lo del que hablábamos de los elementos, ¿no? O sea, al final siento que es más una película de romance. ¿Sí crees? ¿No? Sí, sí creo. Nice. Y que trae como sus detalles muy de acá. Qué Pero, pues claro que es body horror. O sea, claro que tiene body horror. La transformación del lobo es muy body horroresca. Pero te digo que ahí... bueno, termina. Y bueno, pero ahorita que justo estabas hablando de lo de los hombres lobo, el body horror y la transformación, estaba pensando en... ¿Viste alguna vez una serie que se llamaba Hemlock Grove? No, güey. ¿No? Sale chiquito papá Bill Skarsgård. Y es un hermoso, güey. O sea, es que nada más de verlo me hace feliz. Mira, me da gusto que seamos amigas, güey, porque entonces si viene ese vato, como a mí no me gusta. Ah, claro. No, quítate, güey. No es cierto. Y el que yo también. No, sí, yo también. Luego me invitas. Sí. No, bueno, X. El punto es que en esta transformación de hombre lobo, que aparte es de mis favoritas, fue dirigida por Eli Roth, el de Hostal, el de todas esas películas, Green Inferno, bla, bla. Pero, estuvo nominada o ganó, ya no me acuerdo, al Emmy a la mejor transformación. Ok. Lo interesante de esta es que el cuerpo, o sea, imagínate que tú te empiezas a hinchar y porque hay algo dentro de ti que se está gestando y está rompiéndote. Pues como Alien. Como Alien, pero tú no lo ves aquí, lo ves como que tú eres el cascarón. Entonces cuando te abres, se abre tu boca humana y se empieza a deformar, sale el hocico de un lobo. ¿No? Entonces me hizo pensar como mucho en esta parte de que, claro, o sea, son elementos de body horror que son muy importantes. Y no sé, tal vez tendría que ver American Werewolf in London. Güey, te digo que ese nombre, sí, por alguna razón me cuesta un huevo esa película. Bueno, Lobo Americano en París. Es que es Lobo Americano en Londres. En Londres. Sí, la de París es la otra, la que a mí no me gusta tanto, que está medio chofita. Pues la chida es la de Londres, Sí, ¿no? es en Londres, ajá. Bueno, fíjate que para mí sí es una película de body horror. Que tendría que darle una revisitada para ver si habla de también esto que hablábamos, ¿no? Del mindset, en donde cambia tu corporalidad de acuerdo a tu mente o si no. Porque te digo que... Porque me cambiaste completamente la perspectiva del Raw, güey. O sea, cuando dijiste lo de, güey, es que sí presenta una modificación. Y dije, rascada. Órale, pues realmente tal vez es esta... Adiós. Esta necesidad que tenemos... por ejemplo, yo si comer carne humana me va a quitar a mí la dermatitis, pues por supuesto que lo pensamos. Hago, mira, también yo sí lo pienso, lo vemos. Pero aquí mi punto es, es que hay tantas cosas que hablar. Los TQM los vemos en el siguiente episodio sobre body horror. Bye. No. Para mí te digo que el americano en Londres sí es una película de body horror porque el horror está, o sea, el catalizador del horror es la transformación de este güey. Ajá. Eso es lo que atraviesa incluso toda la película. O sea, toda la película lo que vemos es una transformación. Probablemente no es tan brutal, probablemente le faltan todas estas cosas que probablemente como que relacionamos con el body horror, como más sangre y más asco y más violencia y más. Pero al final para mí lo que moviliza toda la trama es la transformación de este güey. O sea, es la gradual transformación de este güey y lo que le pasa a él a nivel psíquico de estarse transformando. De que está sacado de pedo, de que se lo cuestiona, que dice, no mames, si es esto, no sé qué. O sea, empieza a alucinar. O sea, la película se centra en su transformación. Hasta que nos damos cuenta que la transformación es real y que valió madre. Bueno, más bien, el horror se centra en su transformación, creo que sí. Y por eso para mí es una película de body horror. Me porque gusta. A pesar de no ser tan brutal o lo que sea que pensemos que es el body horror,
horror, lo que moviliza la trama es que el cuerpo se vuelve un ente ajeno que me está sacando de pedo y que me está teniendo en un estado de alerta y de ansiedad y de pánico constante y que se está revelando a mí y que al final sufre una transformación. Ok. Entonces esa es la razón por la que yo pienso que lo es. ¿Ustedes qué piensan? Sí, ¿Ustedes totalmente. piensan que sí es una película o podría encajar después de toda esta letanía de 1 hora 24 minutos que nos aventamos ya sobre body horror, sobre las raíces del body horror y sobre cuál es la motivación del body horror? Sí. Mira, pensarían que es una película, me encantó que cerramos con eso, que pensarían que es una película que entra dentro del body horror o no. Exacto. ¿No? Me interesa mucho leer los comentarios de todas las personas que quieran participar, porque con esto vamos a partir la segunda parte. De acuerdo. Vamos a partir la segunda parte de la partición. Vamos a partida. De la partición. Por siempre partida. Partimos. Y ya partimos. Sí. Adiós, perros. No, espérate. Despídete. No, pero es que yo soy ñoña, perdóname. Necesito yo terminar con una idea. Que es con la que quiero que empecemos más bien con esta idea me quiero quedar en este capítulo. Porque traía tantas cosas que decir, güey, y es complicado. Sabíamos que esto iba a pasar. Ustedes no lo creen, pero somos tan inteligentes que es complicado. Sabíamos que... Es difícil ser tan lista, güey. Sabíamos que iba a pasar, no, pero acá quiero saber la idea. La idea es que lo que yo trataba de plantear con todo este pinche choro, güey, del biopoder, la biopolítica, la chingada, es que es con esta definición que yo planteo, que no es solo mi definición, por supuesto que no. Si les interesa, obviamente en los comentarios les voy a dejar cuáles son mis fuentes, las más, típicas o las más grandes que usé. Básicamente es de una mujer que se llama Linda Williams, es una gran estudiosa del horror. Y también una que encontré que me encantó, que es Javier Aldana Reyes, también tiene muchos libros dedicados al body horror, entonces evidentemente es entre lo que yo traía, mis fuentes, etc. Pero bueno, básicamente lo que quería dejar sobre la mesa es como que empecemos a construir entre todos este concepto de lo que es el body horror, a desmenuzarlo, y que es este horror que parte, güey, del hecho de que, de nuevo, e insisto, esto es lo que quiero que se quede de mi lado en este capítulo, que el concepto de cuerpo humano no es natural, es socializado. Es socializado. Y por eso, ¿por qué es tan frágil la idea de cuerpo humano? No el cuerpo es frágil, que también, pero digamos que siento que eso no es lo único que le interesa al horror corporal. Es tan frágil el concepto que tenemos de cuerpo humano, es tan frágil porque es socializado, porque es un constructo social que aparte no solo es un constructo social de que todos somos amiguitos y amiguites y todos nos quedamos de acuerdo así de que este es el cuerpo, sí, ¿no? Sino que está atravesado por discursos que a veces esos discursos no son discursos, son discursos sumamente violentos. Es a lo que voy. Y manipuladores. Y mediados por un montón de sistemas de intereses, de sistemas de poder. O sea, eso es lo que me parece horrorífico del horror corporal. Que lo que va a poner en pantalla, y por eso también me parece un gran subgénero, es porque desafía constantemente lo que nosotros concebimos como cuerpo humano y por lo tanto la noción de normalidad, la noción de lo que debería ser un cuerpo, la noción de cuáles cuerpos son buenos y cuáles cuerpos son malos, la noción del status quo. Eso es lo que desafía el horror corporal, la noción y la idea que tenemos de cuerpo. Y por eso el horror corporal puede llevarnos a cuestionar cosas como Cronenberg en la sexualidad, como, yo qué sé, Ro sobre los instintos y también el despertar sexual de una morra, como Titán sobre la relación de las mujeres con la máquina, como Tetsuo sobre lo que significa el transhumanismo. O sea, a lo que voy es como... Imagínense todas las cosas a niveles de discurso biológico, fisiológico, político, social, médico, legal, que atraviesan lo que nosotros tenemos como constructo de lo que es un cuerpo humano. Eso es lo que se cuestiona el horror corporal. El decir, esto es la normalidad en el cuerpo humano, pues ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¿No? Y creo que esa idea es la que quería dejar de por qué me parece tan importante la filosofía para pensar en el cuerpo. Y por otro lado, que por lo tanto
como está teniendo y el horror corporal está al tanto de esos discursos y de esos cambios a nivel histórico, atiende esos horrores y esas preocupaciones de manera puntual y de manera como brutal a nivel visual. Y por eso lo que quiero debatir después es esa idea de que el horror corporal entonces solo es un subgénero morboso, solo es un subgénero para crear asco, solo es un subgénero de violencia gratuita, solo es un subgénero, porque muchas veces se ha planteado así. Yo creo que si de por sí el terror es un género demeritado de muchas maneras, mucho. El horror corporal también tiene ahí dentro un pinche, o sea, como por ejemplo el gore, tiene un papel bastante precario. Bastante precario porque se piensa que solo es la violencia gratuita cuando la gran mayoría, si no es que a mí no se me ocurre una sola película de body horror, no tiene un trasfondo que cuestione. O sea, todas tienen un trasfondo que cuestione a nivel muy loco, güey, algún estatuto de lo que se concibe como el cuerpo humano. ¿Y qué cuestionamiento puede ser más humano que ese, güey? Que nos atraviesa a pinches todos y todas y todes, porque todos y todas y todes tenemos un cuerpo. Eso es lo que quería dejar planteado sobre el body horror. El body horror indaga en esa transformación que puede estar mediado por fuentes externas, pero que necesariamente se vuelve en una cuestión de cómo mi cuerpo se está revelando y está explotando y se vuelve un cuerpo desobediente y un cuerpo, por lo tanto, monstruoso, que puede afectarme solo a mí, que puede afectarme a los demás, que puede afectar lo que gustes. Pero creo que esa me gusta como definición y a partir de ahí, tal vez, la siguiente ocasión, partamos de decir, entonces, ¿cómo vemos tal y tal y tal y tal película desde ese pensamiento? Ok. A ver. Bueno, hablando de eso, pues desde Society. Pero, ya sé que no lo habíamos discutido antes, pero a mí sí me gustaría mencionar, ya que es evidente que nos quedamos... ya no vamos a avanzar más. Va a haber segunda parte, va a haber tercera parte, va a haber millonésima parte, las partes que sean necesarias para que podamos decir lo necesario que teníamos que decir sobre el horror corporal. Pero a mí me gustaría que la gente que nos escucha tuviera más contexto en la segunda parte. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, tal vez decir algunas películas. Total. Para que vayan, no haya pretexto y estén preparadas cuando saquemos la segunda parte y la puedan ver, de acuerdo, ¿no? Y digan, ya sé de cuál habla, no sé qué. Tienen tarea, güey. Hay tarea. Muchas pelis. Hay tarea. O sea, a ver, queda él comentar si creen que Un Lobo Americano en Londres es body horror o no es body horror con base en todo lo que hemos discutido aquí. Y si bueno, siempre si hay otros argumentos, me encantaría realmente leerlos. Y ver las películas. Váyanlas viendo. No sabemos todavía cuándo vamos a sacar la segunda parte porque tenemos otra cosa programada que es importante, que les va a gustar. Les va a gustar. El siguiente capítulo, que no va a ser el de body horror. Vamos a dejar también que esto se cocine un poquito, pero el siguiente capítulo les va a gustar un chingo porque creo que es algo que todo el mundo espera cuando termine el año. Exacto. Total. Entonces, bueno. Y a ver, yo tengo, obviamente, que La Mosca del 58 y obviamente que La Mosca del 86, ¿no? La Cosa, pero una de las que no son tan comunes o siento que no son... De hecho, ni siquiera es mi favorita de Cronenberg, pero creo que es importante. Shivers. Me encanta mi Shivers, güey. ¿Neta? Me encanta. A mí no me gusta tanto, No manches, me encanta esa película. O sea, no es que la odie. Sí, pero solo no me gusta tanto. Sí, no me parece a mí tan guau. Sí, por favor, vean Shivers. O sea, Shivers. Vean Shivers. No, güey, vean Shivers porque es un buen referente. Es interesantísima. Sí, o sea, por algo la elegí. Total. Por algo. No, y te lo doy. O sea, de que aquí por eso me encanta hablar contigo, güey. Porque nos guste o no, más o menos la película, sabemos que es una pelíula que tienen que ver. Bueno, Tetsuo es líder de James Gunn. Que esa la van a disfrutar muchísimo. Tusk, ¿no? Yo quiero poner otras que también... nada más déjame acabar mis otras dos. Titán, Infinity Pool y Crimes of the Future. Ok, nice. Yo pondría, para completar la lista de Andrea, que me parece una gran lista,
Ya eso ya es de gustos personales también. Sí, sí. The Brood. A mí The Brood es una película que me encanta, güey. Me encanta. Tal vez es mi película favorita de Cronenberg. Y siento que no... Entre esa... Cero reconocida. Cero reconocida. No, casi nadie la pela. No sé si entre esa o Dead Ringers. Me encanta Dead Ringers también. Pero bueno, sin duda... Qué buena selección. The Brood. También pondría Reanimator. Uh-huh. Pero más que Reanimator, que me parece una gran peli, yo de la que soy fan, güey, esta que se llama From Beyond, que es del mismo director. Por favor, vean From Beyond. Es una película loquísima que nada más les adelanto, que es de unos güeyes que crean como una máquina, que la máquina se supone que emite ciertas vibraciones y por lo tanto como que hace un efecto en el cerebro y estimula una glándula, pero de repente se dan cuenta que cuando estimulan esa glándula se abre un portal a otro mundo, güey, y pasan cosas bien culeras. From Beyond es un peliculón, güey, neta, véanla, por favor. Tetsuo, ya la habías mencionado. Sí, pero veo que te saltaste Society y yo sí quiero que vean Society. Perfecto. Society de Brian Yuzna de 1989, me gusta. Esta va a dar un buen debate, güey, porque yo vi varios videos en donde la banda hablaba sobre body horror y alguien mencionaba a Akira y todo el mundo de que Akira no es body horror, ¿no? Y yo aquí voy a sostener, güey, de que es una película de body horror. ¿Por qué dicen que no es body horror? No sé, bebé. Porque la gente... Lo discutiremos en la segunda parte. A la gente le gusta decir cosas. Y listo. Hatching, si queremos una película moderna, Hatching, que en español le pusieron algo como Cría Siniestra. Cría Siniestra. Para mí es una película de body horror. Y les traigo 3. Está interesante. Sí. Lo podría ver y algo. Ajá, sí. Pues te digo, yo la pongo sobre la mesa. Hay 3 que les quiero recomendar que son actuales, muy actuales bueno, bastante contemporáneas de body horror. Replace, que es una película de 2017. The Hive, que es una película de 2015. Y Contracted, sobre todo si van a ver algunas Contracted de 2013. Todas esas son abordan temas de contagio, de enfermedad, etcétera. Y creo que son muy evidente que son de horror corporal y son películas que casi nadie conoce, entonces creo que también está bueno para debatir cine de horror corporal contemporáneo, ¿no? Más allá de los grandes referentes y de Cronenberg y de todas estas, pero también creo que evidentemente Infinity Pool, Possessor, Titán. Uy, Possessor me encanta. Son películas muy chidas y muy interesantes. Y yo no sabía que había un remake, güey. De eso yo me acabo de enterar. ¿De Rabbit? Ah, sí. Yo no lo he visto. No, yo tampoco lo he visto. Pero el nuevo no. ¿Qué cosa? Sí, o sea, la original es una película de Cronenberg. Ajá. Y el remake es el de 2019. Está en Prime. Qué loco, güey. Y he escuchado cosas muy buenas de la rabia. Sí, de la rabia moderna. Pues habrá que ver. De la rabia remake. Habrá que ver. Tenemos tarea nosotras también. Sí, total. Bueno, eso. Estas son recomendaciones para que haya más carnita en la segunda parte. Y tal vez si vieron este video o escucharon este podcast y dijeron, pues no sé de qué están hablando, he visto 2 o 3. Tienen para su biblioteca, tienen un punto de partida en donde desde dónde hacer un análisis, que creo que eso está muy chingón. Sí. Y pues nos veremos en el otro episodio y hasta la segunda parte. De acuerdo. ¿No? Y les prometemos, ahora sí, yo me comprometo, güey, a que toda esta lista de películas que acabamos de nombrar las vamos a poner en los comentarios para que no sean nada más así de que cáchenlas y a ver ustedes. ¿Qué tal si hacemos una listita? Yo la hago, me comprometo a hacerla en Instagram. También en Letterboxd estaría chido. Por cierto, si no usan Letterboxd y aman el cine, por favor usen Letterboxd. Sí, yo me comprometo a hacer la lista. Se las ponemos en algún lado, güey. Yo me comprometo a hacer la lista en Instagram. Va. Y bueno, pues sin nada más que agregar, somos Hackstan. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Yo soy Andrea de Miedo Mismo. Yo soy Sam de Maelstrom. Y esperamos verles el siguiente episodio, que comenten y que participen y que también nos cuenten de qué les gustaría que platicáramos después, ¿no? Sí. Yo creo que este tipo de especiales, como el de body horror, se presta para el slasher, para el thriller, para un montón. Sí. No necesariamente 7 partes, pero pues tal vez 1 o 2. Sí. Entonces, si nos pueden comentar, también es bienvenido. Incluso películas, güey, específicas. O sea, yo sin pedos me echaba un debate de Shivers, por ejemplo. De Shivers. Sí, yo sí me entro, güey. Yo sí. Para hablar de terror, yo a todo. Va. Pues bueno, muchas gracias. Dejen los comentarios, suscríbanse, denle like,
compartan y todas esas cosas que dicen las personas que hacen que este sí, tipo de cosas. ajá, que hacen estas Sí. cosas y sí saben qué Sí, decir, sí saben güey. qué decir y no se sienten Creo que raras. suscríbanse es bueno, pero bueno. Gracias, nos vemos en la próxima. Bye. Bye, besitos.